pobre, enfermo, calumniado y testigo de cómo su país se caía a pedazos. Y a pesar de ello, o tal vez gracias a ello, fue el creador de una filosofía que busca que todos los seres humanos, independientemente de nuestras circunstancias de vida, podamos alcanzar la felicidad a través del placer. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Epicuro. Epicuro nació en el año 340 a.C. en la isla griega de Samos. Sus padres eran atenienses, pero habían llegado a la isla como colonos. Su padre se dedicaba a la enseñanza, era maestro de escuela. Desde muy niño, Epicuro empezó a ayudar a su padre en sus labores como maestro, algo que muy probablemente le ayudó a que más adelante en su vida pudiera expresar sus ideas de una forma tan pedagógica. Tan joven le nació el interés por la filosofía que a la edad de 14 años dejaba la casa de sus padres para volverse discípulo de Nausífanes, quien a su vez había sido discípulo de Demócrito, un filósofo conocido por su carácter alegre y por haber dicho 400 años antes de Cristo que toda la materia estaba compuesta por átomos. Siendo hijo de ciudadanos atenienses, Epicuro podía tener derecho a la ciudadanía ateniense haciendo su servicio militar. Así que a los 18 años interrumpe su formación filosófica para viajar a Atenas y cumplir con este requisito. Pero a los pocos meses de haber llegado a Atenas, sucede algo que cambiaría la vida de Epicuro y de miles de atenienses para siempre: la muerte de Alejandro Magno. ¿Por qué fue tan importante la muerte del conquistador Alejandro Magno? Bueno, Alejandro era el líder de Macedonia y Atenas había sido conquistada años atrás precisamente por Macedonia. Entonces, al morir Alejandro Magno, todos los territorios conquistados por Macedonia quedaron a expensas de las luchas de poder. Un grupo de atenienses que estaban hartos del dominio macedonio vieron en la muerte de Alejandro la oportunidad perfecta para levantarse en armas. Pero su revolución fue rápidamente aplacada por las tropas macedonias, quienes, no contentos con haber matado a la mayoría de los líderes rebeldes, en venganza le quitaron el poder político a más de 30,000 ciudadanos atenienses. Estos derechos incluían el poder votar y participar en la asamblea de la ciudad, y despojar a un ciudadano ateniense de tales derechos era una total humillación, era una desgracia absoluta. Pero si las cosas estaban feas en Atenas, en casa las cosas estaban peor. En Samos, a los colonos atenienses, como los padres de Epicuro, el gobierno macedonio les expropió sus parcelas y sus demás bienes materiales. Esto obligó a la familia del filósofo a mudarse a la ciudad de Colofón. Epicuro logró reunirse con ellos unos meses después y se enfrentaba ahora con un escenario totalmente desconocido y atemorizante. Por primera vez en su vida, Epicuro experimentaba lo que era la pobreza. Su familia ya no tenía el dinero para que él pudiera seguir estudiando y formándose como filósofo. Y a esta condición de pobreza habría que sumarle los problemas de salud que Epicuro empieza a experimentar siendo tan joven: dolor en los riñones, problemas digestivos, afecciones en la piel. ¿Qué podía hacer el pobre y enfermo Epicuro bajo estas difíciles condiciones? Abandonar su deseo de seguir formándose como filósofo y conformarse con tener un canal de divulgación filosófica en YouTube, maldecir a los dioses y llorar todas las noches en posición fetal hasta quedarse dormido. Ambas tentadoras y muy dignas opciones. Pero no, Epicuro hizo algo mejor. Siendo que su familia ya no tenía dinero para pagarle un maestro, Epicuro decidió que sus nuevos maestros serían su cuerpo, su mente y la naturaleza. A lo largo de los siguientes años se dedicó a desarrollar una filosofía práctica de vida que se basaba en escuchar y entender al cuerpo y a la mente, y en el comprender a la naturaleza. Pero Epicuro no solo quiere conocer por conocer, no se trata solo de conocer para tener más información en la cabeza y sentirnos más inteligentes que los demás, sino que esos conocimientos del cuerpo, la mente, la naturaleza, tienen para Epicuro un único fin: ser felices. En Epicuro tenemos a un filósofo que nos va a explicar cómo ser felices aun si nos toca vivir la pobreza como él le tocó. Ser felices aun si tenemos problemas de salud como los que él padeció. Ser felices aun si nos toca vivir en un país donde reina el caos político
como en el que a él le tocó vivir. La filosofía de Epicuro es la filosofía de la felicidad todoterreno, la felicidad a prueba de todo. A los 24 años de edad, Epicuro empieza a viajar enseñando sus ideas y perfeccionándolas. En estos viajes ganó discípulos muy fieles que le seguían y convivían con él. Así pasó varios años viajando y enseñando, hasta que a la edad de 35 logra de hacerse de un terrenito a las afueras de Atenas. Y ahí, junto con sus fieles seguidores, funda su escuela filosófica, que sería conocida como El Jardín. El Jardín era una escuela muy diferente a las que se conocían hasta ese momento. Más que una escuela, parecía una comuna hippie, donde todos los discípulos vivían junto a Epicuro en consonancia con sus lecciones. Vivían en amistad, casi que se vale imaginarlos agarrados de las manos, cantando Kumbaya, cultivaban sus propios alimentos para autoconsumo, se reunían para charlar, plantaban flores en el amplio jardín que tenían y llevaban a cabo fiestas muy austeras, pero también muy alegres. Y otra cosa que hacía diferente a la escuela de Epicuro era la diversidad que había en el grupo de discípulos, mientras que en la academia fundada por Platón o en el liceo de Aristóteles únicamente se aceptaban a alumnos varones con ciertos derechos de ciudadanía, jóvenes y hombres con un buen estatus económico y social. En el Jardín se aceptaba a cualquiera que quisiera aprender y, más importante, a vivir las enseñanzas de Epicuro. Habían hombres con derechos de ciudadanía, por supuesto, pero también había mujeres, había niños, había esclavos, y esto era totalmente polémico para la época, donde se pensaba que la filosofía únicamente tenía que estar dirigida a hombres ciudadanos atenienses. En el Jardín, Epicuro pasó el resto de su vida enseñando y envejeciendo felizmente hasta la edad de 71 años, cuando muere por los problemas renales que padecía. Sin embargo, su filosofía siguió viva, influenciando en pensadores como Michel de Montaigne, como Erasmo, como los filósofos utilitaristas Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Además, después de su muerte, se formaron comunidades similares al Jardín y que se regían bajo las mismas reglas y enseñanzas. Para Epicuro, la filosofía era un medio para alcanzar la felicidad. Y yo personalmente creo que esa idea sigue vigente hoy día. Pero ¿qué entendía Epicuro por felicidad? ¿Y por qué le dio al placer un lugar tan importante en su obra? ¿Cómo es posible ser feliz cuando en la vida se presentan situaciones dolorosas? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar en este video. Comenzamos. El alma y la felicidad. Para comprender bien las ideas de Epicuro, creo que hay dos conceptos que son claves comprender desde un inicio. El primero de ellos es el alma. Creo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en el concepto de alma, nos imaginamos una energía inmaterial e inmortal, algo que es independiente de nuestro cuerpo y que cuando morimos viaja a otro plano existencial. Antes de Epicuro, Platón ya había hablado de un alma inmaterial que estaba destinada a renacer hasta que consiguiese la perfección moral, y como recompensa por haber logrado esa perfección moral, nuestra alma podría ascender al mundo perfecto de las ideas una vez que se muere el cuerpo, una idea que ya se presentaba en otras filosofías orientales. Y como 3 siglos después, el cristianismo también abordaría el tema del alma, considerándola como una energía inmortal e inmaterial. Pero Epicuro tiene una visión totalmente diferente del alma. Epicuro, que había estudiado la filosofía de Demócrito, consideraba que el alma estaba compuesta por átomos que estaban distribuidos por nuestro cuerpo. Para Epicuro, el alma es aquello que permite al ser humano percibir sensaciones y razonar. Sería algo así como la mente, pero no es inmaterial ni tampoco es inmortal. O sea que al momento de morir, no solo muere el cuerpo, sino que también muere nuestra alma. ¿Pero qué implica eso para nosotros? Implica que no hay vidas futuras, que no existe el cielo, ni el infierno, ni el nirvana, ni nada de eso. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la carne, nos quedan los amigos, el calor del ser amado, las tardes de domingo con la familia y no mucho más. Esta idea podría llevar a muchos a un conflicto de propósito en la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Epicuro va a contestar
que el propósito de la vida humana es alcanzar la felicidad. Aristóteles ya había dicho antes que para poder conseguir la felicidad se tenían que cumplir ciertas condiciones básicas: tener dinero, tener cierto nivel de belleza. Pero Epicuro tiene una idea diferente. Para Epicuro, la felicidad es algo más simple, más sencillo y más alcanzable. Para Epicuro, absolutamente todas las personas pueden lograr una vida feliz simplemente orientando sus acciones hacia el placer. El placer es el camino a la felicidad. Decir que para ser felices tenemos que buscar el placer es algo que puede ser fácilmente malinterpretado. Podría entenderse que la vida feliz es una vida de borracheras, de banquetes, de drogas y de orgías. De hecho, los detractores de la escuela de Epicuro acusaban a los discípulos y al maestro de organizar orgías adentro del jardín y que durante sus celebraciones se provocaban el vómito para poder seguir comiendo platillos exóticos. Pero ambas acusaciones eran falsas, y lo cierto es que la vida en el jardín era más aburrida. Y es que hay que admitir que incluso hasta la fecha, la palabra placer trae una connotación negativa, casi que de culpa. Pero para entender lo que Epicuro entendía como placer, quiero que te imagines caminando en la calle en un día extremadamente caluroso. Estás cansado, estás sediento, tu boca se siente seca, pastosa, y lo único que quieres es poder llegar a casa para cobijarte en la sombra y poder tomar un delicioso vaso de agua fresca. Llegas a casa, te sirves un vaso con ese precioso líquido y experimentas un enorme placer derivado de ese simple vaso con agua. Ese es el placer de Epicuro. Es el placer de no tener hambre, de no tener sed. El placer de Epicuro es estar libre de dolores físicos y, más importante aún, estar libre de dolores psicológicos. ¿Qué significa estar libre de dolores físicos? Libre de hambre, libre de sed, del calor o del frío extremos. ¿Qué significa estar libre de dolores psicológicos o dolores del alma, como él los llama? Es estar libre de obsesiones enfermizas. La búsqueda obsesiva de riquezas, de fama, de lujos, de grandeza. Para Epicuro, la felicidad es tener un techo sobre la cabeza, estar bien comido, bien bebido y libre de angustias mentales. Si Aristóteles había dicho que la felicidad era algo que teníamos que conquistar con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, para Epicuro, la felicidad es algo que está acá, al alcance de todos. No, pero eso es para mediocres, eso es para conformistas. Yo quiero más de la vida. Quiero ser rico y quiero ser famoso y quiero hacer algo grande que cambie el mundo y ser recordado por generaciones y generaciones. A veces, sin darnos cuenta, estamos suscritos a esos cuentos que nos hacen cargar con una gran angustia mental, que en lugar de ayudarnos a conseguir la felicidad, nos estorba en su encuentro. Y para eso es que existe la filosofía. En la visión de Epicuro, la filosofía está ahí para liberarnos de esas angustias mentales, para curarnos de ellas. Recostarse en el pasto disfrutando de la sombra de un árbol es muy fácil. Lo que es realmente difícil es liberarse de las ambiciones del ego, de esas misiones enfermizas que a veces nos son impuestas por la sociedad y que nos causan una gran angustia. Para eso necesitamos de la filosofía. La filosofía es lo que va a curar nuestras almas, lo que va a curar nuestras mentes. Entonces, resumiendo un poco lo dicho hasta ahora, lo que nos dice Epicuro es que debemos orientar las acciones de nuestra vida hacia el placer. No es el placer descontrolado de la sexualidad, de las drogas o de los lujos. El placer que busca Epicuro no es el placer de los excesos, que, como ya veremos más adelante, suelen causar más dolor que placer. El placer que busca Epicuro es el placer de la serenidad, el placer de tener paz mental, de tener una vida tranquila. ¿Cómo elegir entre placeres? Para Epicuro no es sabio aquel que se atasca de cualquier tipo de placeres sin criterio alguno, sino aquella persona que sabe qué placeres elegir y cuáles dejar pasar. Es como si la vida fuese un enorme buffet de placeres ahí servidos frente a tus ojos, pero como en cualquier buffet,
Habrán platillos que por más deliciosos que se vean, tienen la capacidad de darte una severa indigestión. Entonces deberemos preguntarnos qué placeres debemos elegir y cuáles debemos evitar. Y para orientar a sus discípulos, Epicuro clasificó a los placeres en 3 categorías: los placeres naturales y necesarios, los placeres naturales pero que no son necesarios, y los placeres que no son naturales y tampoco son necesarios. No te preocupes, que ahorita quedan claros todos. Placeres naturales y necesarios. Los placeres que son naturales y necesarios son aquellos que eliminan el dolor del cuerpo. Comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed y descansar cuando se está cansado. Es el placer de no tener frío, no tener calor, no tener hambre ni sed. Comida, agua y refugio. En este grupo vamos a encontrar lo básico necesario para preservar la vida, y privarnos de algo de este grupo de placeres podría poner en riesgo nuestra supervivencia. Por lo tanto, Epicuro nos aconseja servirnos de estos placeres siempre. Segundo grupo, los placeres naturales, pero que no son necesarios. Es natural que tengas hambre, pero no es necesario saciar esa hambre con medio kilogramo del más caro y fino caviar, cuando un poco de fruta o un poco de pan y queso bastarían. Es natural que tengas sed, pero no es necesario saciarla con una copa de vino tinto francés elaborado hace 4 décadas. No es necesario que tengas una mansión para que puedas descansar o para refugiarte del frío o el calor. Y acá es importante aclarar que no tiene nada de malo si bebes vino tinto francés, o si comes caviar, o si vives en una mansión. Pero con esta categoría de placeres es necesario que pongamos de un lado de la balanza el placer que vamos a obtener, y del otro lado de la balanza vamos a tener que poner el dolor que se puede derivar de tener ese placer o el esfuerzo invertido para obtenerlo. Si en algún momento de tu vida alguien te regala desinteresadamente una copa de vino tinto francés elaborado hace 4 décadas, o si tu economía te permite adquirirla sin ningún pesar, pues salud, disfrútala mucho, sin remordimientos. Pero si para tener esa copa tienes que pagar lo equivalente a 15 días de tu sueldo, o si ya sabes que el vino tinto te provoca una enorme gastritis, entonces ese placer no es para ti. Y lo más sabio es que lo dejes pasar. En este grupo de placeres vamos a encontrar también al placer sexual. Epicuro no considera que el placer sexual sea malo, pero aconseja cautela, pues si el placer sexual de una sola noche va a causar muchos días de dolor y arrepentimiento, entonces tal vez sea mejor dejar pasar esa oportunidad y esperar condiciones más propicias para poder obtener este tipo de placer. Placeres menos peligrosos que también podríamos encontrar en este grupo serían el arte y la amistad, que si bien no son estrictamente necesarias para la supervivencia, sí son enormes fuentes de felicidad. Ante todos los placeres de esta categoría, Epicuro aconseja que seamos muy cuidadosos, de modo que siempre elijamos aquellos que nos provoquen más placer que dolor, o que sea más placentero que el esfuerzo que vamos a hacer para obtenerlos. Y así llegamos al tercer grupo de placeres. Los placeres que no son naturales y tampoco son necesarios. La fama, la riqueza, el poder son innegablemente placenteros y no son malos en sí mismos. Lo malo es el sufrimiento que suelen provocar en aquellas personas que se obsesionan con ellos. Si estoy obsesionado por obtener fama y no lo logro, entonces me voy a frustrar y voy a sufrir. Y si por azar del destino logro obtener esa fama, entonces después me puedo obsesionar por no perderla, lo cual me va a causar ansiedad y al final sufrimiento. Lo mismo pasaría con la riqueza o con el poder. Aquel que se obsesiona por estos placeres sufre primero por tenerlos y después por no perderlos. Para Epicuro, los deseos de riqueza, de fama o de poder nos hacen infelices y por lo tanto, aquel que quiera ser feliz debe eliminarlos de su alma. El tetrafármaco. Recordemos que para Epicuro la filosofía debe ayudar a liberarnos de esas angustias mentales que nos impiden ser felices. La verdadera filosofía, entonces, para este filósofo debe ser terapéutica. Desde esta visión, y como si de un farmacéutico del alma se tratara, Epicuro desarrolló una medicina filosófica a la cual le puso el nombre de tetrafármaco.
una sola medicina para atacar las 4 angustias más comunes que impiden al ser humano alcanzar la felicidad. El tetrafármaco está compuesto de 4 afirmaciones que buscan curar el alma. Primera afirmación: no hay que temer a los dioses. Epicuro sabía que muchos de sus contemporáneos tenían el temor de ser castigados por los dioses durante sus vidas, o temían que sus almas sufriesen algún castigo divino en el más allá. Epicuro no era ateo, él creía en los dioses, pero no creía que ellos intervinieran en la vida de los seres humanos, o que ellos hubiesen creado al mundo, o tuvieran algo que ver en los sucesos en él. Para Epicuro, los dioses son los seres más felices y están muy ocupados siendo felices, de modo que no tienen interés alguno en estar vigilando a los humanos o en premiarlos o en castigarlos. En el jardín se llevaban a cabo celebraciones religiosas, pero no porque los epicureístas quisieran ganar el favor de los dioses, sino porque los consideraban modelos a seguir de felicidad e imperturbabilidad. En su visión, Dios no es un policía que te está vigilando a ver si te portas bien o si te portas mal. No te somete a situaciones desagradables para probar tu fe, ni tampoco te impone una misión de vida que debes acatar. No es un Dios egocéntrico que busca que lo adores y que lo obedezcas, sino que es un ejemplo de lo que todos debemos aspirar a ser. Un ejemplo de paz, de tranquilidad y de felicidad. Además, las celebraciones religiosas eran una excelente excusa para convivir entre amigos, cantar, bailar, comer y beber con moderación. Respecto a que el alma se fuese aún más allá, ya sea un cielo o un infierno, pues Epicuro, como ya habíamos visto, creía que al momento de la muerte el alma se disuelve. Por lo tanto, ya no habría un alma que pueda ser recompensada o castigada. El lado malo de esto es que no existe un cielo, pero la buena noticia es que tampoco existe un infierno y por lo tanto no hay que temerle. Segunda afirmación del tetrafármaco: no hay que temerle a la muerte. La muerte para Epicuro es ese momento en el cual dejamos de existir y por lo tanto dejamos de sentir sensaciones, tanto de dolor como de placer. Dicho así, podemos llegar a la conclusión que la muerte no duele. Puede ser que tenga una enfermedad crónica dolorosa, como la que el mismo Epicuro tenía, pero en ese caso la muerte sería el fin de todo dolor. Pero no hay que confundirse con esto. Epicuro no es ningún suicida. Esta vida es la única oportunidad que tendremos de llenar nuestro saquito de placeres y por lo tanto, aún teniendo dolor en el cuerpo, tenemos la oportunidad de gozar de los placeres del alma, el arte, los amigos, tener tranquilidad. Y para todos aquellos que tienen dolores emocionales, los dolores del alma, es que existe la filosofía para poderlos liberar de eso. Pero también hay otro grupo de personas que le puede temer a la muerte, no por el dolor, sino porque significaría el fin de todo placer. Nunca más comerás tacos, nunca más vas a disfrutar de una cerveza fría con tus amigos y nunca más vas a poder gozar de la piel de tu amada o de tu amado. Pero en vez de perder el tiempo lamentándonos de lo fugaz de la vida, deberíamos aprovecharlo disfrutando a conciencia cada día, que además puede ser el último, y exprimirle hasta la última gotita de placer que nos sea posible. Tercera afirmación del tetrafármaco: lo bueno es fácil de conseguir. No sufras si nunca llegas a vivir en una mansión o si nunca llegas a hacer esas vacaciones en el sur de Italia. Las cosas que realmente nos hacen felices son fáciles de conseguir. La compañía de tus seres queridos, un poco de cerveza y tacos. Esa es mi lista. La tuya puede variar un poco, pero al final estamos hablando de los placeres naturales. Lo demás es lo de menos. Cuarta y última afirmación del tetrafármaco: el dolor es fácil de soportar. Siempre hay que orientar nuestras acciones hacia el placer, pero hasta Epicuro sabe que el dolor siempre, invariablemente, se va a presentar en nuestras vidas. Enfermedades, la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa. ¿Cómo podemos afrontar esos dolores de manera que podamos experimentarlos sin que nos roben la paz mental, sin que nos roben la felicidad? Para empezar, tenemos que tener muy presente de que así como todos los placeres, los dolores tienen un inicio y tienen un final. Por más intenso que sea ese dolor que estés atravesando, debes de tener en cuenta de que no es para siempre, de que va a tener un final, y en esa idea podemos reconfortarnos. Pero otro consejo también muy útil para afrontar esos dolores es
rememorar los buenos momentos. Por ejemplo, al afrontar la muerte de un ser querido, es lógico que sintamos un gran dolor, pero si en medio de ese dolor recordamos los momentos que pasamos al lado de esa persona, estaremos añadiendo un poco de dulzura que nos va a ayudar a pasar ese trago tan amargo. Siguiendo con el tema del dolor, Epicuro también dice que en ocasiones será necesario que voluntariamente elijamos atravesar un dolor para evitar un dolor mayor. Ejemplo de esto sería una persona que voluntariamente se somete a una operación quirúrgica para evitar el dolor de una enfermedad crónica, elegir el pequeño y pasajero dolor de la inyección de una vacuna para evitar el dolor mayor de una enfermedad contagiosa, o elegir el dolor emocional de una ruptura amorosa para evitar el dolor de una larga pero tormentosa relación. Para Epicuro, así como es importante elegir entre placeres, también es igual de importante aprender a elegir entre dolores. La amistad. De cuantos bienes proporciona la sabiduría para la felicidad, la más importante por mucho es la amistad. Los amigos son un ingrediente que aquella persona que pretenda ser feliz debe incluir sí o sí. Y además de fundamental, Epicuro cree que la amistad también es conveniente. Los amigos te ayudan, te protegen, te hacen favores. Entonces, cuando hablamos de tener amigos, estamos hablando de un tema tal vez no necesariamente de supervivencia, pero sí de calidad de vida. Visto de esta forma, podríamos decir que los epicureístas son convenencieros, son egoístas. Y sí, son egoístamente amistosos y saben que la amistad es siempre conveniente, pero también saben que una gran fuente de placer para el alma es el poder ayudar a alguien más. Y qué mejor si ese alguien es un amigo. Hay un cierto placer en poder compartir tus recursos con un amigo, en poderle ayudar a salir de un problema. El epicureísta es generoso porque la generosidad le da placer. Es egoístamente generoso. En el jardín vivían varios discípulos que charlaban, que preparaban sus alimentos juntos, que llevaban a cabo celebraciones cada tanto y que tenían la convicción de que una persona sabia debía ocupar mucho de su tiempo en el cultivo de las amistades. El mismo Epicuro ocupaba mucho de su tiempo escribiendo cartas a amigos de Samos, de Lesbos y de lejanas partes de Oriente. Epicuro murió como vivió, rodeado de sus amigos, disfrutando de su compañía hasta su última respiración. Comentarios finales. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les pareció a ustedes la filosofía de Epicuro. A mí personalmente es una filosofía que me gusta mucho, pero también considero que sí es una filosofía un poquito egoísta, porque también en el mundo hay grandes personajes que han dedicado su vida a enormes tareas sabiendo que esas tareas implicaban sacrificio y dolor. De repente también preguntarnos qué tan válido es encerrarnos en nosotros mismos y en nuestra felicidad, sabiendo que el mundo se cae a pedazos allá afuera. Y me gusta aún así la filosofía de Epicuro y me parece que es una filosofía que aplicó en su tiempo porque era un tiempo de crisis y creo que por lo mismo también vuelve a tener un resurgimiento ahora porque también creo que estamos viviendo en un mundo, en cierto sentido, en crisis. Entonces por ahí también creo que Epicuro viene a resonar hoy día con una voz bastante potente. Si les gustó este video, por favor les pido que le pongan like y que lo compartan en sus redes sociales. También aprovecho la ocasión para agradecer mucho a los Patreons que hacen posible esta labor de divulgación. Si tú quieres y puedes aportar, te dejo un link en la descripción de este video. Eso sería todo por el momento, te agradezco tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.